Fingí salir, pero volví y me escondí. Fingí salir, pero volví y me escondí en el armario. Escuché a mi hijo y a mi nuera planeando mi fin. Lo que voy a contarles hoy es algo que me hirió profundamente, pero es necesario compartirlo. Mi nombre es Antonio Silveira. Tengo 78 años completos y algunas cicatrices de la vida. Trabajé 43 años como farmacéutico en la única farmacia del pueblo de San Miguel de Allende, en el interior de Guanajuato. Conocí cada medicamento, cada categoría, cada contraindicación. Irónicamente fue ese conocimiento lo que me salvó cuando mi propia sangre intentó drogarme para robar lo que construí con tanto sudor. Es difícil para un padre viejo como yo admitir que el hijo que cargué en brazos algún día pensó en borrarme de este mundo antes de tiempo. La farmacia fue mi segundo hogar. Me levantaba a las 5 de la mañana y solo regresaba cuando el sol ya se había despedido hace rato. Mientras otros padres asistían a los partidos de fútbol de sus hijos, yo estaba detrás del mostrador haciendo cuentas, organizando medicamentos, atendiendo a quienes me necesitaban. Mi esposa Teresa, que Dios la tenga en su gloria, mantuvo las cosas en orden en casa mientras yo garantizaba el pan en la mesa y el futuro de nuestros 3 hijos. Marcos, el mayor, y quien me traicionó, fue al que más insistí para que estudiara. Pagué universidad privada, apartamento en la capital, coche nuevo, todo con dinero duramente ganado. La casa que ellos querían quitarme fue construida ladrillo por ladrillo, ahorro tras ahorro, durante 32 años. Antes de continuar con esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y les pido a ustedes que están viendo, que se suscriban al canal, dejen su like, comenten desde dónde están viendo y qué hora es allá. Todos los días hay una nueva historia aquí de gente como yo, que ha vivido mucho y ha aprendido que en la vida uno necesita estar siempre con los ojos bien abiertos, incluso con quienes más confiamos. Voy a contarles ahora cómo me di cuenta de que algo no andaba bien. Como un viejo farmacéutico que conoce cada reacción química, comencé a anotar las señales mucho antes de lo que ellos imaginaban, pero necesitaba pruebas, y fue ahí donde el destino me dio una pequeña ayuda. Nací en 1947, en un pequeño rancho cerca de San Miguel de Allende. Mi padre, don Joaquín, criaba cerdos y sembraba de todo un poco: maíz, frijol, calabaza. La vida era simple, pero nunca pasamos hambre. Éramos 6 hermanos, y yo era el tercero. Desde pequeño me interesé por las plantas y sus efectos. Mi abuela, doña Azucena, era curandera y conocía el poder de cada hierba del monte. Fue con ella que aprendí la diferencia entre lo que cura y lo que mata. La escuela quedaba lejos, unos 5 kilómetros que yo hacía a pie todos los días. Fui el único de mis hermanos que llegó a la secundaria. A los 16 años, conseguí trabajo como auxiliar en la farmacia de don Ademar. El viejo farmacéutico vio algo en mí y comenzó a enseñarme todo sobre los medicamentos. «Este muchacho tiene buena mano», les decía a los clientes. A los 20 años, junté valor y algunos ahorros. Tomé un autobús a Ciudad de México y fui a hacer el curso técnico de farmacia. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Dormía 4 horas diarias, pero nunca me quejé. Regresé titulado a los 23 años y don Ademar me hizo una propuesta. «Antonio, me estoy haciendo viejo y mis hijos no quieren saber nada de la farmacia. Si te quedas aquí 5 años más, te vendo el negocio a un precio de amigo». Trabajé como nunca en esos 5 años. Conocía a cada cliente por su nombre. Sabía de memoria los medicamentos que cada uno tomaba. Cuando la farmacia finalmente quedó a mi nombre en 1975, lloré como un niño. Fue en esa época que conocí a Teresa. Ella era maestra en la escuela municipal, una mujer seria y trabajadora como yo. Nos casamos en 1976 en una ceremonia sencilla pero bonita. La luna de miel fue solo un fin de semana en Querétaro, porque el lunes ya necesitaba abrir la farmacia. Teresa nunca se quejó de mi dedicación al trabajo. Al contrario, ella decía: «Antonio, ese compromiso tuyo es lo que va a garantizar el futuro de nuestros hijos». Y vinieron los hijos.
Primero Marcos en 1977, después Lucía en 1980 y finalmente Rodrigo en 1982. La casa se quedó pequeña, pero la felicidad era grande. Teresa dejó de dar clases por un tiempo para cuidar de los niños, lo que apretó aún más el presupuesto. Entonces, comencé a abrir la farmacia más temprano y cerrar más tarde. En los días festivos, cuando todos descansaban, yo aprovechaba para hacer los balances y los pedidos. Cuando Marcos cumplió 10 años, me di cuenta de que el niño era inteligente, sacaba las mejores notas de su clase. Decidí allí que él tendría la oportunidad que yo no tuve. Iría a la universidad. Comencé a guardar cada centavo que sobraba. Abrí una cuenta de ahorro solo para eso. En sus cumpleaños, en vez de juguetes caros, ponía un poco de dinero en esa cuenta y le decía, «Hijo, este es tu futuro que está creciendo». No entendía muy bien en ese momento, pero yo sabía lo que estaba haciendo. A medida que pasaron los años, nuestro patrimonio fue creciendo poco a poco. En 1985, logré comprar un buen terreno en una zona que se estaba valorizando. Pagué en 24 cuotas, apretándome el cinturón cada vez más. En 1990, comencé la construcción de la casa que sería nuestro hogar definitivo. Iba despacio, cuarto por cuarto. Primero la cocina y un dormitorio, donde nos mudamos aún con paredes sin acabar. La sala vino después, 2 habitaciones más, y solo en 1992 logré terminar los baños con azulejos. El acabado completo solo llegó en 1995. Cada ladrillo de aquella casa tenía el sudor de mi frente. La farmacia también creció. Compré una computadora en 1998, aunque no sabía usarla bien. Contraté a 2 empleados y aumenté el inventario. Fui el primero en el pueblo en trabajar con medicamentos preparados. La gente confiaba en mí. Venían de otros pueblos solo para comprar en mi farmacia. «Don Antonio no vende medicinas, vende salud», decían. En 2000, Marcos entró en la carrera de administración en una universidad privada de Ciudad de México. Fue uno de los días más felices de mi vida. Vendí el coche que acababa de terminar de pagar para garantizar la matrícula y el primer semestre. Compré un pequeño apartamento para que viviera compartiendo con otro estudiante. Cada mes enviaba el dinero del alquiler, la comida y la colegiatura. Nunca me retrasé con un pago, incluso cuando los tiempos se pusieron difíciles con la competencia de las grandes cadenas de farmacias que llegaron a la región. Lucía decidió ser maestra como su madre y se quedó estudiando aquí mismo. Rodrigo no quiso saber de estudios, prefirió trabajar como representante comercial, viajando por el estado. Teresa y yo nos quedamos solos en la casa grande, pero era un silencio de misión cumplida. En 2017, Teresa enfermó, cáncer de páncreas, de esos que cuando se descubren ya están avanzados. Usé todos mis contactos para conseguir los mejores médicos, los mejores tratamientos. Vendí un terreno que había comprado para la jubilación para pagar los gastos. Aún así, en 6 meses, se fue. Fue como si me arrancaran la mitad del corazón. Fue ahí cuando las cosas comenzaron a cambiar. Marcos, ya graduado y trabajando en una empresa en Ciudad de México, comenzó a visitarme más seguido. Al principio, pensé que era preocupación de hijo. Siempre preguntaba sobre mis medicamentos, si los estaba tomando correctamente, si me alimentaba bien. A veces traía a su esposa Denise, una mujer unos 10 años más joven que él, siempre bien arreglada y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Papá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti solo?», comenzó a preguntar con frecuencia. «¿No sería mejor venderla y comprar un apartamento más pequeño, más fácil de cuidar?». Yo siempre respondía que esta casa tenía los recuerdos de su madre, que aquí me sentía cerca de ella. No insistía, pero noté que algo cambiaba en su mirada. En una de esas visitas, noté que él y Denise cuchicheaban mucho cuando creían que no estaba cerca. Una vez, escuché un fragmento de la conversación. «No va a vivir para siempre, y esta casa debe valer unos 700,000 pesos hoy», decía ella. Marcos respondió algo que no pude escuchar. Fue la primera señal de alarma que tuve,
pero aún no quería creer lo peor. Los meses que siguieron tras la muerte de Teresa fueron los más difíciles. La soledad es una compañera silenciosa que se va instalando en los rincones de la casa. Las noches eran largas y me encontraba hablando con su retrato en la sala. Me jubilé de la farmacia, vendiéndola a una cadena más grande. No era lo que quería, pero los tiempos cambiaron y la competencia se volvió demasiado dura para un viejo farmacéutico con métodos antiguos. Fue en esa época que Marcos intensificó las visitas. Al principio sentí un alivio genuino. Un hijo preocupado por su padre viudo, ¿qué podría ser más natural? Comenzó a traer a Denise con más frecuencia y hasta a Lucas, mi nietecito de 7 años, venía de vez en cuando. El niño era la alegría de la casa. Corría por las habitaciones, jugaba en el patio, donde una vez jugaron sus tíos. Ver a Lucas allí me daba una sensación de continuidad, como si un pedazo de Teresa todavía estuviera vivo en esa sonrisita. En una de esas visitas, Marcos llegó con una carpeta llena de papeles. «Papá, he estado pensando, estás solo en esta casa enorme. Tienes que cuidar el jardín, el mantenimiento. No es vida para quien ya trabajó tanto. Podríamos hacer un intercambio». «¿Intercambio? ¿Cómo así, hijo?», pregunté mientras servía un café. «Tenemos ese apartamento en Ciudad de México, ¿recuerdas? Donde viví durante la universidad y después alquilamos. Está vacío ahora. Podrías mudarte allí. Es pequeño, pero cómodo. Tiene portería las 24 horas, queda cerca de todo». «¿Y qué pasaría con esta casa?», pregunté ya desconfiado. «Nos mudaríamos aquí. Lucas tendría espacio para jugar, quedaría cerca de su escuela, y lo más importante, tú no estarías solo. Te visitaríamos todos los fines de semana». Parecía una propuesta razonable, pero algo en su tono de voz no me convencía. Ese apartamento en Ciudad de México valía como máximo 1/3 del valor de mi casa. Además, yo conocía cada rincón de este pueblo. Tenía mis amigos, mi rutina. En Ciudad de México sería solo un viejo desplazado. «Lo pensaré, hijo. No es una decisión fácil». Su rostro mostró una leve decepción, rápidamente disimulada con una sonrisa. «Claro, papá, sin prisa». Aquella noche, después de que se fueron, me quedé reflexionando sobre esa conversación. Recordé la farmacia, cómo lograba identificar cuando un cliente mentía sobre sus síntomas para conseguir un medicamento controlado. Había un patrón: la sonrisa excesivamente amigable, la mirada que nunca se fijaba por mucho tiempo, la insistencia disfrazada de preocupación. Marcos estaba presentando todas esas señales. La semana siguiente recibí la visita de Rodrigo, mi hijo menor. A diferencia de su hermano, él siempre fue más directo. «Papá, ¿Marcos te habló de su idea?». «Habló». «¿Qué piensas de eso?». Rodrigo dudó. Miró a los lados como si buscara las palabras correctas. «Mira, papá, no quiero crear problemas en la familia, pero mantente alerta. Marcos tiene problemas financieros serios. La empresa donde trabajaba lo despidió hace 6 meses y lo ha ocultado a todos. Está viviendo de trabajos temporales y Denise no para de gastar». Aquello fue como un puñetazo en el estómago. 6 meses desempleado y yo ni siquiera lo sabía. ¿Cómo puede un padre estar tan alejado de la vida de su propio hijo? ¿Cómo descubriste eso, Rodrigo? Me encontré por casualidad con un ex compañero suyo. El tipo se sorprendió cuando le dije que Marcos estaba bien en su nuevo empleo. Dijo que todo su equipo fue despedido a principios de año. En los días siguientes comencé a prestar más atención. Noté que el coche de Marcos, antes nuevo y reluciente, ahora presentaba algunos rayones y la pintura sin brillo. La ropa de Denise, siempre de marca, parecía repetida. ¿Y Lucas? Bueno, el niño siempre estaba con los mismos tenis, ya un poco gastados. Decidí hacer una prueba. Un jueves, cuando sabía que Marcos estaría supuestamente en el trabajo, llamé a su celular. «Hola, papá, ¿pasó algo?». Su voz sonaba preocupada. «No, hijo. Solo quería saber si puedes pasar por el mercado después del trabajo y traerme algunas provisiones. Tengo un dolorcito en la espalda hoy». «Ah, claro, papá. Yo salgo a las 6, paso por el mercado
y llego allá, alrededor de las 7. ¿Puede ser? Perfecto, hijo. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Si realmente estuviera trabajando, habría mencionado alguna reunión, algún compromiso, pero no. Simplemente inventó un horario de salida para un empleo que ya no existía. La semana siguiente, Marcos apareció nuevamente con la carpeta de documentos. ¿Y entonces, papá, pensaste en nuestra propuesta? Pensé, hijo, pero ya sabes cómo somos los viejos, ¿no? Nos apegamos a los lugares. Esta casa tiene demasiada historia para mí. Suspiró visiblemente contrariado. Papá, necesitas ser práctico. ¿Ya pensaste si te caes aquí solo? ¿Quién te va a socorrer? En el apartamento hay portero, vecinos cercanos. Entiendo tu preocupación, hijo, pero no estoy listo para salir de aquí. Fue cuando Denise, que hasta entonces se mantenía callada, intervino. Don Antonio, estamos pensando en su bienestar. Marcos se preocupa tanto por usted. Incluso comentó sobre refinanciar la casa para hacer adaptaciones para usted. Pasamanos, barras de apoyo en el baño. Aquello me puso en alerta. Refinanciar la casa, una casa que estaba completamente pagada desde hace más de 20 años. ¿Por qué mover algo que no necesitaba ser movido? No necesito eso, Denise. Todavía estoy firme y fuerte. Esa misma noche, después de que se fueron, fui a mi estudio y verifiqué todos mis documentos. Escritura de la casa, certificados. Todo estaba en orden, pero algo me decía que necesitaba estar aún más atento. A la mañana siguiente, llamé a Lick. Pablo, un abogado amigo de muchos años que cuidaba de mis asuntos legales desde que compré la farmacia. Lickun, Pablo, necesito un consejo jurídico. Claro, don Antonio, ¿en qué puedo ayudarlo? Le conté sobre la insistencia de Marcos, las sospechas financieras, la sugerencia de refinanciamiento. El licenciado se quedó en silencio por algunos segundos. Don Antonio, vamos a programar una conversación en persona. Creo que usted necesita tomar algunas precauciones. Nos encontramos al día siguiente en su despacho en el centro del pueblo. El liqueno Pablo, ya con sus 70 años, era un hombre experimentado y sensato. Don Antonio, desafortunadamente, lo que usted me está contando es más común de lo que se imagina. Hijos que pasan por dificultades financieras y ven en los bienes de los padres una solución rápida. ¿Qué me sugiere, licenciado? Vamos a hacer lo siguiente. Usted me va a dar un poder notarial específico. Si intentan hacer cualquier movimiento con su casa o sus bienes, necesitarán mi firma también. Es una salvaguarda. Salí del despacho con un peso menos en la espalda, pero con el corazón aún más pesado. Nunca imaginé que necesitaría protegerme de mi propio hijo. Las semanas siguientes fueron de una calma aparente. Marcos parecía haber desistido de la idea del intercambio y sus visitas se volvieron menos frecuentes. Fue cuando comencé a sentir algo extraño. Después de la cena que compartíamos cuando venían a visitarme, comenzaba a sentir una somnolencia fuera de lo común. No era el cansancio natural de un hombre de mi edad, era algo más intenso, como si alguien hubiera aumentado el peso de la gravedad solo sobre mí. En una de esas noches casi no logré llegar a la habitación. Me desplomé en la cama y dormí un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, encontré un documento sobre la mesa de la cocina. Era una autorización para la venta de inmueble con un espacio para mi firma. Estaba fechado de la noche anterior. Fue como si un rayo atravesara mi mente. Me estaban drogando. Yo, un farmacéutico con 43 años de experiencia, estaba siendo drogado en mi propia casa. La vergüenza y la rabia se mezclaron en un nudo en la garganta. Esa misma mañana, fui a la farmacia donde conocí al nuevo gerente. Ricardo, necesito que me hagas un favor discreto. Claro, don Antonio. ¿Qué necesita? Quiero que me digas si Marcos o Denise compraron algún medicamento controlado aquí recientemente. Ricardo dudó, preocupado por el secreto profesional, pero acabó cediendo al percibir mi angustia. Don Antonio, Denise estuvo aquí hace 2 semanas. Compró clonazepam. Dijo que era para su madre que sufría de insomnio. Clonazepam,
una benzodiazepina potente de tarja negra. Mezclado con un poco de alcohol, como el vino que siempre tomábamos en la cena, sería más que suficiente para dejarme completamente desorientado. En ese momento, tomé una decisión. Necesitaba pruebas concretas. No bastaba mi palabra contra la de ellos. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa. Llamé a Marcos esa misma tarde. Hijo, estaba pensando, hace tiempo que no cenamos juntos. ¿Qué tal si vienen el sábado? Voy a preparar esas enchiladas que hacía tu madre. Claro, papá. Excelente idea. ¿Podemos llevar el vino? No es necesario, hijo. Tengo una botella especial guardada para una ocasión así. El sábado, llegaron puntualmente a las 7 de la noche. Lucas estaba con ellos, lo que me dio una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer, pero necesitaba saber la verdad. Durante la cena fingí beber el vino, pero en realidad solo mojaba mis labios. Observé atentamente cuando Marcos y Denise intercambiaron miradas después de que me serví la segunda copa. Después del postre anuncié: «Estoy un poco cansado. Creo que me voy a acostar más temprano hoy». «Claro, papá. Nosotros arreglamos la cocina. Usted descanse», respondió Marcos con una solicitud exagerada. Fui a la habitación, me cambié de ropa y me acosté. Esperé cerca de media hora. Entonces me levanté silenciosamente. Tomé mi celular y activé la función de grabación. Abrí ligeramente la puerta de la habitación y escuché voces que venían de la sala. «Ya debe estar dormido». «El medicamento nunca falla», decía Denise. «Vamos a esperar un poco más. La última vez todavía estaba medio consciente». Retrocedí dentro de la habitación, el corazón martilleando en el pecho. Era verdad. Entonces, mi propio hijo estaba drogándome. ¿Para qué? Para hacerme firmar documentos mientras no estaba plenamente consciente. Decidí que necesitaba más pruebas. Salí de la habitación haciendo un poco de ruido, como si estuviera somnoliento. «Marcos, Denise, ¿todavía están ahí?» «Estamos en la sala, papá», respondió Marcos con la voz artificialmente calmada. Caminé hasta allí, fingiendo tambalearse un poco. Denise rápidamente escondió algo en su bolso. «Creo que el vino me dejó un poco mareado», dije sentándome pesadamente en el sofá. «Usted necesita descansar, papá. Vamos a ayudarlo a volver a la cama». «No, hijo. Ya que estamos aquí quería hablar sobre esa idea tuya, sobre la casa». Sus ojos brillaron instantáneamente. «Ah, sí, papá. ¿Qué decidiste?» «Estaba pensando, tal vez tengas razón. Esta casa es realmente muy grande para mí solo». Marcos y Denise intercambiaron miradas rápidas. «Qué bueno que entendió, don Antonio», dijo Denise con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Solo queremos su bienestar». «Lo sé, querida, lo sé», murmuré, cerrando los ojos como si estuviera muy somnoliento. «Papá, tengo aquí algunos documentos que podemos adelantar ya. Son solo autorizaciones simples». «Claro, hijo». «Solo dame un minuto». Fingí dormirme allí mismo en el sofá. A través de los párpados entrecerrados, vi cuando Marcos se acercó a Denise y susurró: «Está en el punto. Trae los papeles». Aquella noche logré escapar firmando apenas un documento que intencionalmente firmé de forma ilegible. Dije que estaba muy mareado y que volveríamos a hablar del asunto al día siguiente. Después de que se fueron, revisé el bote de basura de la cocina y encontré un envase de clonazepam vacío. Lo guardé como evidencia. A la mañana siguiente llamé al LIC, Pablo, y le conté lo que había sucedido. «Don Antonio, esto es extremadamente grave. Es un delito adulterar alimentos o bebidas con medicamentos sin consentimiento. Usted necesita denunciar». «¿Denunciar a mi propio hijo, licenciado?» Entiendo su vacilación, pero piense, si están dispuestos a drogarlo, ¿qué más estarían dispuestos a hacer? Aquella pregunta me atormentó por días. Sabía que necesitaba actuar, pero la idea de exponer a mi hijo, de verlo posiblemente en prisión, era devastadora. Al mismo tiempo, no podía continuar viviendo con miedo dentro de mi propia casa. Fue entonces que elaboré un plan que usaría su codicia contra ellos mismos. Sabía que sería doloroso, pero necesario.
Al final, como dice el refrán que don Adhemar siempre repetía en la farmacia, a veces el remedio es amargo, pero la cura es segura. Mi plan comenzó a tomar forma cuando recordé una particularidad de mi profesión. Como farmacéutico, siempre fui meticuloso con registros y documentaciones. Durante años, mantuve un diario detallado de todas las actividades sospechosas relacionadas con medicamentos controlados. Era una práctica que adopté después de que la farmacia fue fiscalizada en los años 90. Ese hábito acabó extendiéndose a mi vida personal. Desde que comencé a desconfiar del comportamiento de Marcos y Denise, comencé a registrar todo: fechas de las visitas, comportamientos extraños, somnolencia inexplicable después de las comidas. Incluso había anotado el día exacto en que encontré el envase de clonazepam en la basura. Este diario sería parte fundamental de mi plan. El segundo elemento surgió cuando hablé con Lucía, mi hija del medio. Ella vivía en Guadalajara a unas horas de distancia y no venía a visitarme con tanta frecuencia, debido a su trabajo como profesora universitaria. Cuando le conté mis sospechas, se horrorizó. «Papá, esto no puede continuar. Voy a tomar vacaciones y quedarme contigo». «No, hija, tengo un plan mejor. Necesito que continúes tu vida normalmente, pero me ayudes con algunas cosas a distancia». Con la ayuda de Lucía, logré instalar un sistema de cámaras discretas en la sala y en la cocina. No eran visibles, escondidas estratégicamente en objetos comunes: un portarretratos, un reloj de pared, una planta artificial. Ahora podría tener pruebas visuales de lo que sucedía cuando no estaba presente o cuando estaba supuestamente inconsciente. El tercer elemento de mi plan vino de una fuente inesperada: doña Marta, mi vecina de 82 años. A pesar de la edad avanzada, doña Marta tenía ojos de águila y una curiosidad insaciable. Su ventana daba directamente a la entrada de mi casa y conocía la rutina de todos los habitantes de la calle. «Don Antonio, esos dos andan entrando y saliendo de su casa cuando usted no está», me confió un día mientras regaba las plantas del jardín. La semana pasada mismo los vi llegar con una carpeta llena de papeles. Se quedaron unos 40 minutos y salieron apurados. Aquello confirmaba mis sospechas. Estaban usando copias de la llave que le di a Marcos para emergencias para entrar en mi casa en mi ausencia, probablemente buscando documentos, testamento, cualquier cosa que pudiera darles control sobre mis bienes. Pedí a doña Marta que continuara observando y me avisara siempre que viera movimiento sospechoso. A cambio, prometí traerle las quesadillas que tanto le gustaban de la fonda del centro. El cuarto y más importante elemento de mi plan involucraba al Lic, Pablo. Una tarde de miércoles fui a su despacho con una propuesta inusual. «Licenciado, quiero vender mi casa». Me miró asombrado. «Pero, don Antonio, usted siempre dijo que nunca se desharía de esa casa. Es la memoria de doña Teresa, de los niños creciendo». «Sí, licenciado, pero no se preocupe, no voy a deshacerme de ella realmente». Le expliqué mi plan. Haríamos una venta simulada de la casa. En el papel, yo vendería el inmueble al propio Lic, Pablo, por un valor simbólico. Sería un contrato legítimo registrado en notaría, pero con una cláusula secreta de retroventa que me permitiría recomprar el inmueble por el mismo valor en cualquier momento. Era una maniobra legal que garantizaría que, incluso si firmara cualquier documento bajo coacción o influencia de medicamentos, la casa ya no sería oficialmente mía para transferir. Es una estrategia arriesgada, don Antonio, pero entiendo sus razones. Vamos a preparar todo con el máximo sigilo. La semana siguiente, con todos los documentos preparados y firmados, estaba listo para el enfrentamiento final. Llamé a Marcos. «Hijo, he estado pensando mucho en esa conversación nuestra. Creo que llegó el momento de resolver esta cuestión de la casa». «Qué bueno, papá. ¿Quieres que pasemos hoy mismo?» «No, hijo, hoy tengo compromiso. ¿Qué tal el sábado por la tarde? ¿Pueden venir a tomar un café conmigo?» «Claro, papá. Estaremos allí». Antes del sábado, preparé cuidadosamente el escenario. Activé todas las cámaras escondidas.
Verifiqué si estaban grabando correctamente. Acordé con el LIC, Pablo, que llegaría, por casualidad, 1 hora después del inicio de la conversación con Marcos y Denise. También pedí a doña Marta que estuviera atenta a cualquier movimiento extraño. Aquella mañana me aseguré de ir al mercado, a la panadería, al banco, lugares donde sería visto por varias personas. Quería establecer una coartada de que estaba lúcido y activo ese día, en caso de que después intentaran alegar que no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Marcos y Denise llegaron sin Lucas esta vez. ¿Dónde está mi nietecito?, pregunté, genuinamente decepcionado por no ver al niño. Se quedó en casa de mi madre, papá. Pensamos que era mejor, ya que vamos a tratar asuntos de adultos. Serví café y galletas en la sala, como siempre hacía cuando recibíamos visitas. Noté que Denise llevaba una carpeta similar a la que Marcos trajo en ocasiones anteriores. Entonces, papá, ¿dijiste que querías resolver el asunto de la casa? Sí, hijo, he estado pensando mucho. Ustedes tienen razón, esta casa es demasiado grande para mí solo, y Lucas merece un patio como este para jugar. Los ojos de Marcos brillaron de un modo que me entristeció profundamente. No era el brillo de gratitud o emoción, era el brillo de la codicia siendo satisfecha. Qué bueno que entendiste, papá. Será mejor para todos. Sí, lo será, respondí tomando un sorbo de café. Solo necesitamos acordar los detalles. En realidad, papá, ya adelanté todo, dijo abriendo la carpeta. Tengo aquí el contrato de intercambio, la transferencia del apartamento a tu nombre y la transferencia de la casa al nuestro. Solo necesitamos tu firma. Vaya, qué eficiente eres, hijo, comenté con un toque de sarcasmo que no percibió. Pero ya sabes cómo somos los viejos, ¿no? Me gusta leer todo con calma. Voy a llevar estos papeles a mi habitación y echarles un vistazo. No es necesario, papá. Puedo explicarte cada cláusula. Es todo estándar. Aún así, prefiero leer solo. Tengo todo el tiempo del mundo ahora, ¿no? Vuelvo en unos 20 minutos. Tomé los documentos y fui a la habitación, cerrando la puerta. Inmediatamente activé el celular y accedí a las cámaras de la sala. Marcos y Denise conversaban en voz baja. Está muy lúcido hoy, decía Denise, visiblemente preocupada. Necesitamos actuar rápido. Si lleva estos documentos a su abogado, estamos perdidos. ¿Trajiste el medicamento? Lo traje, pero ¿cómo se lo vamos a dar ahora? ¿Ya tomó el café? Déjamelo a mí. Voy a preparar otro café, decir que ese se enfrió. Vi a Denise levantarse e ir a la cocina. A través de la cámara instalada allí, observé cuando sacó de su bolso un pequeño frasco y vertió un polvo blanco en una taza limpia. Después, sirvió café y mezcló bien. En ese momento, decidí que era hora de volver a la sala. Dejé los documentos sobre la cama y salí de la habitación sosteniendo solo un papel en la mano, una copia de la escritura de la casa. No van a creer esto. Encontré esta escritura antigua. Miren la fecha, 1995, cuando finalmente terminé de pagar la casa. Marcos y Denise sonrieron forzadamente. Ella se acercó con la taza de café. Don Antonio, hice un café fresquito. Ese otro ya debe estar frío. Ah, qué amabilidad, Denise. Gracias. Tomé la taza pero no bebí. La coloqué sobre la mesa a mi lado. Antes de firmar cualquier cosa, me gustaría confirmar algunos detalles. Ese apartamento en Ciudad de México está pagado, ¿verdad? Claro, papá. Todo en orden, respondió Marcos un poco demasiado rápido. ¿Y la documentación está en regla? Sí, está todo regularizado. Interesante porque según la administración que gestiona el condominio, ustedes tienen 3 meses de retraso en el predial y en las cuotas de mantenimiento. El rostro de Marcos palideció visiblemente. ¿Cómo lo sabes? Los llamé. Bueno, soy viejo, pero no soy tonto, hijo. Hubo un momento de silencio tenso. Denise miró hacia la taza de café, aún intacta. El café se va a enfriar, don Antonio. Ah, sí, el café. Tomé la taza, la llevé a mis labios, pero no bebí. Solo fingí un pequeño sorbo. ¿Sabes, Denise? Trabajé con medicamentos toda la vida.
Desarrollé un paladar afinado para ciertas sustancias. Este café tiene un sabor peculiar. Parece clonazepam, ¿no crees? Su rostro se puso lívido. Marcos se levantó bruscamente. ¿De qué estás hablando, papá? Eso es absurdo. ¿Lo es? Entonces no les importaría si llevo esta taza para análisis, ¿verdad? Esto es ridículo, exclamó Denise, intentando tomar la taza de mi mano. La alejé rápidamente. ¿Sabes qué es más ridículo, Denise? Un hijo y una nuera intentando drogar a un anciano para robarle la casa. Marcos avanzó hacia mí, el rostro contorsionado de rabia. Basta de esta conversación. Firma ya estos papeles, viejo terco. Fue en ese momento exacto que decidí ejecutar la parte final de mi plan. Miré el reloj. Faltaban solo algunos minutos para que el Lic Pablo llegara. Necesitaba ganar tiempo y, más importante, necesitaba una confesión grabada. «Sabes, hijo, voy a tener que salir rapidito. Olvidé que necesito recoger una medicina en la farmacia. ¿Podemos continuar esta conversación cuando regrese?» «No, papá. Vamos a resolver esto ahora». Su voz estaba cargada de desesperación y rabia. Está bien. Solo déjame tomar un vaso de agua antes. Tengo la garganta seca». Me levanté y fui a la cocina. Allí rápidamente envié un mensaje al Lic. «Pablo, venga ahora». Cuando volví a la sala, anuncié: «Bueno, voy a salir un momento. Vuelvo pronto». «Usted no va a ningún lado», gritó Marcos bloqueando la puerta. «Hijo, ¿qué es esto? ¿No puedo ni salir de mi propia casa?» «Esta casa pronto no será más tuya, viejo. Firma los papeles y se acabó». Aquella era la primera vez que Marcos me llamaba viejo con tanto desprecio. Fue como si un cuchillo atravesara mi corazón. Mi propio hijo, aquel niño que cargué en brazos cuando nació, para quien dediqué una vida entera de trabajo. En ese momento, tomé una decisión. En vez de salir por la puerta principal, fui rápidamente hasta la puerta trasera, como si estuviera huyendo. Como esperaba, Marcos y Denise vinieron tras de mí. Salí y cerré la puerta tras de mí, pero no huí. En vez de eso, di la vuelta a la casa y entré nuevamente por la puerta lateral de la cocina, que quedaba escondida por un arbusto y que ellos no conocían bien. Rápidamente me dirigí a mi habitación y me escondí en el gran armario de madera maciza que había construido con mis propias manos décadas atrás. A través de la rendija de la puerta, vi cuando Marcos y Denise volvieron dentro de la casa, confundidos por haberme perdido de vista. «¿Dónde diablos se metió?», preguntó Marcos irritado. «No puede haber ido lejos, vamos a buscarlo en la manzana». «No, espera, antes vamos a resolver otra cosa». Marcos sacó del bolsillo un pequeño frasco. «Si vuelve, vamos a ponerle una dosis extra de esto en el café. Quiero a este viejo completamente dopado». «¿No crees que es arriesgado? ¿Y si alguien sospecha?» «¿Quién va a sospechar? Todo el mundo sabe que los viejos toman medicamentos para dormir. Si algo sucede, diremos que fue él mismo quien se medicó incorrectamente». Mi corazón se heló al oír aquello. Si algo sucede, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Y si no firma ni siquiera así?, preguntó Denise. «Entonces lo haremos de la manera más difícil. Tengo un amigo que falsifica firmas perfectamente». «¿Ya pensaste en eso?» «Pero ¿y su abogado, ese viejo entrometido?» «Él no estará en el camino por mucho tiempo. Mi padre confía en mí, transferirá el poder a mi nombre. Después de eso, es solo cuestión de tiempo hasta que tengamos todo». En ese momento, activé la grabación del celular. Cada palabra de ellos estaba siendo registrada. «Vamos a darle medicamento de tarja negra al viejo para que duerma y hacerle firmar la transferencia de la casa», dijo Marcos, resumiendo el plan de ellos en una frase que los condenaba a ambos. Fue cuando decidí salir del armario. Empujé la puerta con fuerza, haciéndola golpear contra la pared con un estruendo que los asustó. Ambos se giraron boquiabiertos al verme allí de pie con el celular en la mano. Olvidaron que la casa ya fue vendida. «A mi abogado que está llegando con la policía». La expresión de Marcos fue de shock total. Denise dejó caer el frasco de medicamentos que se hizo añicos en el suelo. «¿De qué estás hablando, papá?», tartamudeó Marcos.
Estoy hablando de que cayeron en su propia trampa. Primero tengo todo grabado. Las amenazas, el plan para drogarme, hasta la mención de la falsificación de firmas. Segundo, la casa ya no es mía para transferir. Legalmente, pertenece al LIC. Pablo desde la semana pasada. En ese exacto momento sonó el timbre. Marcos y Denise intercambiaron miradas aterrorizadas. Debe ser el LIC, Pablo, y tal vez no venga solo, comenté con una calma que ni yo sabía que poseía. De hecho, cuando abrí la puerta, el LIC, Pablo estaba acompañado por 2 policías. Él había seguido mis instrucciones al pie de la letra. «Don Antonio, ¿está todo bien?», preguntó notando mi expresión tensa. «Ahora sí, licenciado, ahora sí». Los policías entraron y expliqué brevemente la situación, mostrando las grabaciones en el celular y las imágenes de las cámaras escondidas. Mientras tomaban notas, Marcos intentó una última jugada. «Papá, esto es un malentendido. Yo nunca haría nada para lastimarte». Lo miré con una mezcla de tristeza y decepción. «Marcos, ya lo hiciste. Y lo peor no es intentar quitarme la casa, es destruir la confianza de un padre. Eso no tiene arreglo». Los policías pidieron que Marcos y Denise los acompañaran a la comisaría para prestar declaración. Antes de que salieran, Marcos intentó acercarse a mí, pero los policías se lo impidieron. «Papá, por favor, piensa en Lucas». «Estoy pensando en él, hijo. Estoy pensando en qué tipo de ejemplo tendría si ustedes hubieran tenido éxito hoy». Después de que se fueron, me desplomé en el sofá, agotado física y emocionalmente. El LIC. Pablo se sentó a mi lado. «Don Antonio, ¿está bien?» «No, Pablo, no estoy bien. Acabo de entregar a mi propio hijo a la policía». «Usted hizo lo que tenía que hacer. Podrían haber ido mucho más allá de lo que ya fueron». Aquella noche no logré dormir. Pensaba en Lucas, mi nietecito inocente, que ahora estaría confundido con toda la situación. Pensaba en Teresa y en lo que diría si estuviera viva. Pero principalmente pensaba en Marcos, aquel niño alegre, que un día corría por el mismo patio donde ahora me sentía tan solitario. A la mañana siguiente, Lucía llegó de Guadalajara. Había tomado el primer autobús apenas supo lo ocurrido. «Papá, lo siento mucho. Debí haber venido antes, estar más cerca». «No te culpes, hija. La elección fue de él, no tuya». En los días siguientes, la noticia corrió por el pequeño pueblo. Algunos vecinos vinieron a ofrecer apoyo, otros mantuvieron distancia, como si la traición familiar fuera contagiosa. Doña Marta aparecía todos los días con alguna comida casera, insistiendo en que necesitaba alimentarme bien. Marcos y Denise fueron acusados de intento de estafa, administración de sustancia medicamentosa sin consentimiento y amenazas. Por ser delincuentes primarios y por la intervención del LIC Pablo, lograron responder en libertad. El proceso seguiría su curso en la justicia. Una semana después del incidente, recibí una visita inesperada. Era Rodrigo, mi hijo menor, trayendo a Lucas de la mano. «Papá, el niño estaba preguntando por el abuelito. Pensé que sería bueno para los dos verse». Lucas corrió a mis brazos, sin entender la complejidad de la situación. Para él yo era solo el abuelito que contaba historias y escondía dulces en los bolsillos. «Abuelito, ¿por qué papá y mamá están tristes?». Miré aquellos ojos inocentes y sentí un nudo en la garganta. «A veces, Lucas, los adultos toman decisiones equivocadas y se entristecen con las consecuencias. Pero eso no cambia lo mucho que te aman, ni lo mucho que yo te amo». Pareció aceptar esa explicación simplificada y pronto estaba jugando en el patio, como si nada hubiera pasado. Rodrigo se sentó a mi lado en el porche, observando a su sobrino jugar. «Papá, Lucía y yo hablamos. Queremos que vengas a vivir conmigo en Morelia. Tengo una buena casa con una habitación solo para ti. Lucas podría visitarte los fines de semana. ¿Y esta casa, la casa de tu madre? Podemos alquilarla, guardar el dinero para el futuro de Lucas o venderla y comprar algo más pequeño para ti en Morelia, cerca de mi casa. Déjame pensarlo, hijo. Tengo muchas decisiones que tomar ahora».
En realidad, ya estaba inclinado a aceptar la propuesta. La casa, que antes estaba llena de recuerdos felices, ahora también cargaba con el recuerdo de la traición. Tal vez era hora de un nuevo comienzo, de escribir un nuevo capítulo. En cuanto a Marcos, decidí que no retiraría la denuncia, pero tampoco haría nada para agravar su situación. La justicia seguiría su curso y él tendría que lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Pasaron 3 meses desde aquella tarde fatídica en que enfrenté a mi propio hijo. El tiempo tiene una manera extraña de curar heridas, pero también de enseñarnos lecciones que quedan grabadas en el corazón. Acabé aceptando la propuesta de Rodrigo y me mudé a Morelia. La casa en San Miguel de Allende, aquella que construí con tanto sudor y dedicación, fue puesta en alquiler. El dinero va directamente a una cuenta de ahorro a nombre de Lucas. Al fin y al cabo, el niño no tiene culpa de los errores de sus padres. El LIC. Pablo se encargó de toda la parte legal de la transferencia de la casa, de vuelta a mi nombre y después del contrato de alquiler. Como siempre, fue más que un abogado. Fue un amigo fiel en las horas más difíciles. Antes de mudarme, pasé por la farmacia donde trabajé tantos años. Ricardo, el actual gerente, me recibió con un abrazo apretado. Don Antonio, se le va a extrañar por aquí. Mucha gente todavía pregunta por usted, ¿sabía? Son tiempos diferentes, Ricardo. La vida sigue, y nosotros tenemos que seguir con ella. La casa de Rodrigo en Morelia es amplia y aireada. Tiene una habitación solo para mí, con una ventana que da a un pequeño jardín. Rodrigo instaló barras de apoyo en el baño sin que yo necesitara pedirlas. No es que las necesite ahora, pero es bueno saber que están ahí, en caso de que el tiempo cobre su precio de mis piernas, como ya comienza a cobrar de mi vista. Lucía viene a visitarnos una vez al mes. Consiguió una transferencia a una universidad más cercana en Querétaro, lo que facilita las visitas. En las tardes de domingo jugamos dominó o cartas. Recordamos historias de la infancia de ellos. Hablamos de Teresa y de lo orgullosa que estaría de ver a la familia reunida. ¿Marcos? Bueno, Marcos es un capítulo aparte. El proceso judicial sigue su curso, pero a petición de los abogados acepté un acuerdo. Él y Denise tendrán que hacer servicio comunitario durante 2 años, además de participar en un programa de acompañamiento psicológico. No pedí prisión. Como le dije al juez, la cárcel no iba a arreglar lo que se rompió dentro de él. No he tenido más contacto directo con él desde el incidente. Supe por Rodrigo que perdió el apartamento en Ciudad de México por las deudas acumuladas. Están viviendo de alquiler en un barrio sencillo. Denise lo dejó hace un mes, llevándose a Lucas a casa de su madre. Parece que la tentación del dinero fácil era más fuerte que el amor entre ellos. Lucas viene a visitarme quincenalmente. Rodrigo va a buscarlo a Ciudad de México, donde ahora vive con su abuela materna. Son 6 horas de carretera ida y vuelta, pero mi hijo menor insiste. El niño necesita tener buenas referencias en la vida, papá, me dice. En las tardes en que Lucas está aquí, le enseño lo que mi padre me enseñó: a pescar en el río que pasa cerca de la casa, a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno, a respetar a los mayores y a los más humildes. Cosas simples, pero que forman el carácter de un hombre. En una de esas tardes, mientras pescábamos, Lucas me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. «Abuelito, ¿por qué papá quería tu casa?» Respiré hondo, pensando en la respuesta. ¿Cómo explicar la codicia y la traición a un niño de 8 años? Lucas, a veces los adultos piensan que las cosas son más importantes que las personas. Es un error muy grave, porque las cosas las perdemos, se rompen, se venden, pero a las personas, cuando las perdemos, no podemos comprarlas de vuelta ni repararlas. Tu papá olvidó eso por un tiempo, y espero que lo recuerde algún día. Espero que sí, abuelito. Espero que sí. Esa es la verdad. Todavía lo espero, no por mí, sino por el propio Marcos, porque cargar con el peso de la traición debe ser tan doloroso como sufrir la traición, y porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. La semana pasada recibí una carta. El sobre estaba arrugado,
como si hubiera sido abierto y cerrado varias veces antes de ser finalmente enviado. La letra era de Marcos. Papá, ni siquiera sé por dónde empezar. Tal vez por lo más difícil. Perdóname. Sé que no merezco tu perdón y tal vez nunca lo merezca. Lo que hicimos, lo que hice, no tiene justificación. Lo perdí todo. Denise me dejó. Estoy viendo a Lucas solo una vez al mes, bajo supervisión. Perdí el respeto de mis hermanos, de mis amigos y principalmente el tuyo. Pero ¿sabes qué es lo que más duele? Es saber que traicioné no solo tu confianza, sino todo lo que me enseñaste durante toda la vida. ¿Recuerdas cuando era pequeño y me llevabas a la farmacia los domingos? Me mostrabas los medicamentos y decías, hijo, esto puede salvar una vida si se usa correctamente, o quitar una vida si se usa incorrectamente. Lo que marca la diferencia es la intención de quien lo usa. Yo lo usé incorrectamente, papá. Usé tu amor contra ti. Estoy haciendo terapia ahora, no solo porque el juez lo ordenó, sino porque quiero entender cómo pude caer tan bajo. El terapeuta dice que fue una combinación de desesperación financiera, orgullo herido y oportunismo. Pero yo sé que fue más que eso. Fue debilidad de carácter. No estoy pidiendo volver a tu vida. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, ser el hombre que tú intentaste criar, por mí y por Lucas y quién sabe algún día por ti. Tu hijo, si todavía puedo llamarme así, Marcos. Leí y releí aquella carta varias veces. Lloré como no lloraba desde la muerte de Teresa. No respondí todavía. Algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar completamente. Ayer, mientras ayudaba a Rodrigo a plantar tomates en el huerto, me preguntó sobre la carta. ¿Y entonces, papá, vas a responder? Voy a hacerlo, hijo, pero no ahora. Cuando las palabras vengan del corazón, no del rencor. Eres un hombre mejor que yo, papá. En tu lugar, no sé si podría perdonar. No es cuestión de ser mejor, hijo. Es cuestión de entender que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Solo nos hace daño a nosotros mismos. Y esa es la lección que llevo de estos mis casi 80 años de vida. El perdón no es un regalo que damos a los demás. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No significa olvidar o fingir que nada sucedió. Significa dejar de lado el peso del odio y el rencor para poder seguir adelante. Esta historia que les conté no tiene un final feliz de telenovela. La familia no se reunió alrededor de la mesa de Navidad como si nada hubiera pasado. Hay heridas que nunca sanarán completamente, pero tampoco es una historia sin esperanza. Anoche, después de que Rodrigo y su esposa se fueron a dormir, me quedé en el porche mirando las estrellas. La misma luna que iluminaba el cielo de Morelia también iluminaba Ciudad de México, donde mi hijo intentaba reconstruir su vida. Pensé en la carta, en sus palabras, en la posibilidad, aunque remota, de reconciliación. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir. Hijo, el perdón es un camino largo que se recorre paso a paso. No terminé la carta, todavía no. Pero el simple hecho de haberla comenzado ya es un paso en ese camino. La vida me enseñó que la codicia corrompe incluso los lazos más sagrados, que confiar es necesario, pero verificar es prudente, que el carácter se revela no cuando todo va bien, sino cuando aparecen las dificultades, y, principalmente, que nunca es tarde para volver a empezar. Hoy, a los 78 años, tengo menos bienes materiales que hace un año. Perdí la casa que construí con tanto sacrificio. Perdí la confianza ciega en mi primogénito. Perdí la idea de una familia perfecta, pero gané una sabiduría que ningún dinero puede comprar, que nuestra verdadera herencia no es lo que dejamos en los testamentos, sino lo que dejamos en los corazones. Lucas viene a visitarme este fin de semana. Voy a enseñarle a hacer un barquito de papel para soltar en el río. Y quizás contarle historias de la infancia de su padre, de cuando Marcos era solo un niño, con sueños puros, antes de que el mundo lo endureciera. Porque esa también es una forma de perdón. Recordar la bondad que existió, incluso cuando la maldad se reveló.
Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de este viaje, comenta abajo la palabra recomienzo. Solo quien vio todo entenderá el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no será aún más parecida a la tuya. Recuerda, nunca es tarde para reconstruir, para perdonar, para volver a empezar. Un abrazo fuerte de este viejo que aprendió que la mayor riqueza de la vida son los lazos que construimos y preservamos, no las paredes que levantamos.